noches, sea el caso. Bienvenidos a esta cápsula de Artes 9. Soy José Miguel Alba Marquina. Y bueno, hablando de publicaciones en torno a la lucha libre, hoy 21 de septiembre toca hablar del Día Nacional de la Lucha Libre y se me ocurrió hablar precisamente de el cómic más emblemático de los últimos 30 años sobre lucha libre, del cual se han dicho una sarta de cosas en las redes. Y bueno, pues yo tengo algunos ejemplares, no tengo todos, son más de 440, 450 ejemplares los que se publicaron de esta historieta. Y obviamente hablo de Sensacional de Luchas. Este es de los más antiguos, o por lo menos es el más antiguo que su servidor tiene. Es el número 56. Y bueno, en este número todavía, como ocurrió en los primeros 100 números de la revista o los primeros 120, los personajes eran ficticios. Muchos pensarían que los que están allí en la portada son los hermanos Reyes, ¿no? Carmelo y a lo mejor Chucho Reyes Máscara Año 2000, pero eso no puede ser posible ya que esta revista es de 1986. En un México convulsionado, en un México que vivía todavía los estragos del sismo del 85, aparece esta revista, precisamente complementando algunas otras del mismo corte. Editorial Egea, que ya había empezado con Historias de un Espejo, empezó a sacar estos famosos, ahora ya famosos Sensacionales, Historia de un Amor. Mostré el comercial de Sensacional de fútbol. Aquí viene bueno, este es un anuncio que traían en la parte de atrás los de lucha libre, pero aquí viene, por ejemplo, Los Maestros, Vacaciones y algunos otros ejemplares. Teniente Botija, que también era muy socorrido. Bueno, pues ya estoy aquí, más o menos los tengo ordenados en una parte cronológica. Decíamos, en los primeros números eran autores o luchadores ficticios. Los portadistas de los primeros fueron Héctor Dinorín y posteriormente se agregarían Rafael Gallur y Rodolfo Pérez Pegaso, que obviamente, como ustedes saben, son para muchos los más icónicos de hacer portadas. Y bueno, esta, como decía, es de Héctor Dinorín. Los interiores, pues había de todos: había Ángel Mora, Sixto Valencia, Juan Alba, Alberto Maldonado, los Martínez, Alberto Maldonado y Alberto Ventura. Entonces, bueno, después ya viene aquí ya empiezan los personajes, después del 120 decía yo, los personajes reales. Este es de Sangre Chicana. Todavía se dan algunas licencias literarias. Estas son parte de los interiores que muestran. Y bueno, mientras los primeros números, no tengo ninguno del Piojo Negro, que precisamente es el personaje creado por Jaime Flores para esta historieta. Y empiezan los personajes. Bueno, aquí por ejemplo recordamos ya, este número ya es un poco más avanzado. Ya estaba el famoso pacto en el 88, ya se había hecho el pacto solidario. Entonces las historietas, en lugar de costar 500 pesos de los de antes, costaban 490 o 480, según sea el caso. Y bueno, igual el arte, pues podemos ver de muchos. También hizo algunas tintas José Luis Durán en algunos de estos números. Y a ver, vamos a ir, aquí tenemos a Enrique Vera. Más adelante vamos a hablar de uno de los personajes que más recurrente fue en esta historieta, que fue The Killer, el hermano, digo, fuera del canon. El lenguaje español es tan bonito que pues tiene sus propias palabras. Se dice canon, no se dice como dicen por ahí en otros lados. Entonces, fuera del canon, pues sabemos que The Killer y Enrique Vera eran hermanos en la vida real. Y bueno, aquí ya empiezan las historias fantasiosas, sobre todo con corte de crimen, de terror, pero empiezan también las historias biográficas. Esta es de las primeras, es el número 203 y número 204. Y aquí ya empiezan las biografías de luchadores célebres, en este caso del Perro Aguayo, quien después, a la postre, en otra editorial de mano del trazo del maestro Segar, tendría también su propia revista. Aquí los trazos fueron del maestro Juan Alba, inconfundible el trazo del maestro Alba, aquí representando al Can de Nochistlán, al Perro Aguayo, en el 203 y 204. Incluso esta portada la publiqué cuando falleció el Perro Aguayo. Después, bueno, aquí viene una aventura del cura Fray Tormen, también, como vieron hace rato en uno de los anuncios, era uno de los personajes muy socorridos, ya que pues obviamente tendría que ver con este mundo de la fantasía. Y aquí el que hacía los dibujos era Rubén Lara, también estas caras de niño inconfundibles. Muy en su momento Rubén Lara emulaba
yo digo que emulaba a Jiménez por todo el homenaje que le hacía. Bueno, aquí están. Las aventuras obviamente eran más de corte social, sí tenían que ver un poco con temas, pues obviamente del, de, del corte religioso, por el personaje de Fray Tormenta. Aquí todavía no existía místico. De hecho, pues, obviamente hay personajes que no aparecen. Por eso me llama mucho la atención. Decía el otro día, vi por ahí una portada del Volador, ¿no? Y alguien decía, ay, esa historieta es del 2000. Es imposible. Volador como volador perdió la máscara en 2000, en 1994. Entonces era imposible que hubiera una historieta del Volador. De hecho, la historieta precisamente desapareció por ahí del 94, más o menos. Este era un personaje ficticio, Rayo Jalisco contra el Charro Negro, pero Rayo Jalisco también fue uno de los personajes recurrentes. Y esta historieta en particular, yo sí le tengo mucho aprecio. El trazo es de Rolando Yáñez, pero fue de las primeras que cayeron en mis manos. Algunas historietas, como se darán cuenta, no las tengo de origen, estas sí, algunas sí las tuve de origen, pero esta es el primer número que cayó en mis manos, estos periódicos. Como digo, la historieta, pues yo vivía en Toluca y allá no salía tan seguido, y bueno, pues obviamente después, imagínense, ¿quién venía en el siguiente número? Ni más ni menos que Conan el Bárbaro. Aunque me gustaba la lucha libre, no llegaban a Toluca estas historietas, o no tan seguido. Después vendría Fishman, El Veneno Verde. Aquí ya precisamente lo que les decía, ya son las famosísimas. Es una de las portadas más legendarias de lados. Entonces, ese número de Rayo de Jalisco contra Charro Negro fue de los primeros que tuve de la historieta. Aquí ya vendría El Veneno Verde en trazos de Alberto Ventura. Les decía, es muy fácil poder reconocer. Alberto Ventura después, no, perdón, aquí ya había pasado la etapa en la que Alberto Ventura fue el dibujante titular de Las Nuevas Aventuras del Hijo del Santo para una editorial hermana que era Cepsa y Meaza posteriormente. Y después volvemos a la parte biográfica. Vienen ahora leyendas, luchadores que ya lamentablemente habían fallecido o estaban retirados. Y aquí está la biografía del Solitario, la cual viene en varias partes. Habla de los personajes, de cómo Don Roberto empezó en la lucha libre. Después viene la parte de la Ola Blanca, cómo se traicionan. De hecho, hasta tenían una leyenda que dice luchadores de leyenda, porque empezaron a ponerles esa etiqueta. Bueno, es que este lo tengo doble, porque según te van a decir, que muestre el otro. No, es que lo tengo doble. Me voy a tomar mi cafecito en mi taza que hizo Chepito, hablando de que hoy es el día de la historieta. Ok. Y ahora tengo este número también de portada de Gallur. Además, aquí me encanta porque sale uno de mis personajes favoritos, que es la Supernena. Es un personaje ficticio creado por Arturo Louga. Y bueno, aquí en los interiores eran aventuras, y además después el Indómito y el Rayo de Jalisco se disputaban el amor de la Supernena en estos trazos de Arturo Louga. Él era el que trae este personaje. Y bueno, Indómito, como ustedes saben, pues hizo varias cosas, entre ellos fue uno de los payasos, pero una anécdota muy, muy padre de Indómito, la contaremos más adelante, es que él fue el luchador que ganó el famoso Corvette del sorteo que hizo Salinas y Rocha y Superluchas, la primera etapa de Superluchas en los años 90 precisamente. Kato Kun Lee, que también era de los más socorridos, porque obviamente gustaba el corte de las aventuras arte marcialista. Recordemos que veníamos de toda la fiebre de Bruce Lee, después de los años 80, de las películas de American Dragon y de Ninja Americano, de Chuck Norris y por supuesto Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Steven Seagal, por eso estos números son de principios de los 90, precisamente de 1990, aquí Dos Caras. Fue de los personajes que pocas veces apareció. De hecho, por ejemplo, Canek, si mal no recuerdo, en un solo número. Blue Demon Senior sí apareció varias veces, y hay un número que ese no lo tengo y lo tuve en mis manos y lo quisiera recuperar, cuando cuentan cómo pierde la máscara el matemático ante Blue Demon en Monterrey. Y bueno, que precisamente ahí le ponen un poco más de fantasía, de que primero el matemático vence a Blue Demon Jr. En aquel entonces, pues Blue Demon Jr. era un jovencito, no tenía la expertise que tuvo después, años después. Esta es portada de Dinorin, y el interior, fíjense, este es de Folurey, sí,
es un dibujante que, como les digo, bueno, a la postre, esta sensación que causaron personajes como Kung Fu y Kato Kun Lee hicieron que se creara el sensacional de artes marciales. Y bueno, aquí está The Killer, platicaba yo de hace unos minutos, el hermano de Enrique Vera, que primero fue siglo XX, y The Killer fue uno de los personajes más recurrentes. De hecho, aquí mismo lo viene, o sea, aparece en el 261 y regresa inmediatamente en el 262. Son dos aventuras autoconclusivas, porque seguramente me van a decir, es que continuaban. No, algunas sí, por ejemplo, la del perro aguayo sí era continuada, la del santo también fue continuada, la historia del santo, pero algunos, algo que les iba a mostrar en este que pues ya se está despastando, en este sí lo puedo mostrar, traía algunas fotos de luchadores originales y precisamente aquí era para que coleccionaras el autógrafo si ibas a las arenas o te los topabas. Pues en ese entonces solo en las arenas, no había tantas actividades como hay ahora, que los meet and greet, bueno, hasta antes de la pandemia, por supuesto, no, pero aún así. Y bueno, aquí vuelve otro de los recurrentes, de los clásicos de Sensacional de Luchas, que fue Lismar, el geniecillo azul, con su compadre, el Rayo de Jalisco. Incluso eran aventuras muy cotorras, muy picarescas. Las de ellos eran de un corte más, como casi casi de sexicomedia, de aquellas películas que estaban en boga en aquel entonces. Miren, precisamente aquí lo vemos en esta última página, y era lo que hacían ellos. Y volvemos a las leyendas, salió la del Cabronero Galindo, salió también Tarzan López, gran personaje. Y bueno, aquí venía la historia de estos legendarios luchadores de los años 40. Algunas de ellas, como les decía, aquí era dibujada por Nelson Ruiz, y la portada ya era de el maestro Gallur. Eventualmente, precisamente en 1990-91, si no me mal recuerdo, en 1991, surgió un spin-off. Había un personaje que de repente era muy recurrente en Sensacional de Luchas, yo no tengo ninguna de él, pero era Tinieblas, el gigante sabio, que ya había tenido en algún momento otras oportunidades en historietas, revistas y obviamente los medios, además de que venía del éxito que tenía en ese entonces el programa de Capulina, en donde él participaba con Gaspar Enaime, y entonces le crean su propia historieta. Por eso la puse aquí, porque fue más o menos la época, en 1990, por ahí de marzo, agosto de 1990, surgen las aventuras de Tinieblas, con un corte totalmente fantástico. Es un personaje que recrea toda la mitología maya, y bueno, le crean su propio título al gigante sabio, al señor de la noche. De hecho, así llamaba el señor Misterio. No, el señor Misterio se llamaba en otro lado, aquí se llamaba Tinieblas, el hijo de la noche. Y bueno, retomando a los luchadores clásicos, aquí un enfrentamiento mano a mano entre, ahora sí, Blue Demon Jr. y Huracán Ramírez Jr. también. Y bueno, aquí venía precisamente el anuncio de que ya estaba apareciendo la revista de Tinieblas. Y bueno, aquí vienen las aventuras de Blue Demon, que también Blue Demon, paralelamente en Editorial Egea, tenía su propia revista de corte biográfico, en el que contaban un poco las hazañas de don Alejandro Muñoz, de cómo se había convertido en Blue Demon. Y ahora después ya vino otra parte. Así fue, aquí lo dice claramente, que empezaban a relatar. Les decía que había esa de donde Matemático pierde la máscara con Blue Demon, y aquí viene la célebre, el célebre enfrentamiento entre Perro Aguayo y Conan, cuando primero Conan pierde la máscara ante Grant Davis. Y bueno, obviamente aquí le ponen un toque de fantasía, que Conan cayó en desgracia y casi casi vivía en la calle y todo eso. Eso no es cierto, porque al contrario, Conan es cuando se va para arriba. Y bueno, aquí viene después la venganza, que todos supimos qué pasó. Primero en marzo pierde, no existía la función de homenaje a dos leyendas, simplemente se sabía que había una función grande en marzo, y en esa función grande de marzo pierde la máscara Carlos Santiago Espada Moises, y después en septiembre viene la venganza, en la cual se había involucrado el capo de capos, 100 caras, y ya. Es el número, no, este no es que hay uno de Octagon que es un número cerrado, pero este no es. 322, este es el número 322, aquí ya empieza a aparecer hablando de los luchadores famosos de los 90, ya dejamos atrás a The Killer, dejamos atrás a Dos Caras, por los luchadores que en ese entonces pues estaban en fama, en boga por la televisión, y empieza Octagon. Octagon es uno de ellos. Regresa Rayo de Jalisco, que bueno, ya era súper popular después de haber, entre otras cosas, pues obviamente después de haber destapado al tremendísimo
100 caras. Y bueno, aquí viene la parte donde les decía que eran trazos de Arturo Louga y el encuentro entre los dos personajes, la super nena, aquí dibujada y creada por Arturo Luga, y por, aquí de hecho hay una parodia a Hulk Hogan, de hecho, si se dan cuenta. Y bueno, también viene el anuncio de la de Bronco. Bronco también tuvo su historieta, eso es tema de otra cápsula. Máscara Sagrada, otro de los personajes icónicos de los 90, porque bueno, pertenecía a esta situación de la televisión. Entonces Máscara Sagrada también apareció en páginas de Sensacional de Luchas. Misterioso, hablábamos hace rato de Volador, la gran pareja de Volador en Los Encordados, el oriundo del norte de la República, y que también, bueno, posteriormente perdiera la máscara, un poco después, también en los años 90. Las mujeres también hicieron gala, por ahí hubo algún número de Lola González, uno de Irma Aguilar, y bueno, aquí Marta Villalobos. Este número está bien chistoso porque aquí en la portada aparece Lady Apache y Marta Villalobos y Montini, y realmente el protagonista es Montini, ni siquiera es Marta Villalobos, porque eventualmente en la historia aparecen varios luchadores. Por ejemplo, miren, el primero en aparecer es Chacho Herodes, que aunque no lo crean, este es Chacho Herodes. Más adelante, porque les digo, la aventura era de Montini, que al final, bueno, le crean ahí un romance con Marta Villalobos. Vampiro, que también tuvo varios números en solitario. Vampiro, incluso hubo uno de Vampiro contra Conan por el amor de Vicky Palacios, ese tampoco lo tengo, pero recuerdo haberlo leído. Y después vendrían, por aquí vienen otros luchadores, aparece Pierrot, y obviamente lo que les decía aparece más adelante, ya en las escenas finales, aparece Lady Apache. Ese es en el caso de... Viene después Último Guerrero, uno de los luchadores que también se volvió muy popular en los 90. Último Guerrero, que también tendría que ver con estas cuestiones de artes marciales, y obviamente dibujado por Arturo Louga, que era el que hacía estas historias. Atlantis y Bestia Salvaje, en aquel entonces tenían una gran rivalidad, igual con el Rey del Beautiful, sobre todo cuando Atlantis tuvo ese larguísimo reinado por el campeonato medio de la NWA. Y este número además es padrísimo porque se fue dibujado ni más ni menos que por Ángel Mora, creador de Chanok. Bueno, aquí otra vez Super Nena y Vicky Palacios, pero ahora son ellas las que se disputan el cariño, el amor de el Rayo de Jalisco. Aunque bueno, sabemos que en la realidad, pues, Vicky Palacios era novia de Conan. Y aquí está donde se encuentran las bellas, se pelean por el galán Rayo de Jalisco. Regresamos a la parte de las leyendas, el solitario, y otra vez vuelven a contar la historia. La última lucha del solitario, cuentan obviamente cómo se crea la ola blanca, el mito de la ola blanca, de que si alguna vez estos se traicionaban, no iban a salir vivos. Y bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió en aquel trágico accidente en Monterrey. Primero pierde la vida el solitario, y después lo acompaña su compadre el Ángel Blanco, y Wagner pues queda retirado para siempre. Grant Davis, aquí precisamente hablando de los referees, aquí el protagonista es Grant Davis, se llama el Grant Davis, aunque también de comparsas ponen a los clásicos y recurrentes clientes, otra que está repetida, clientes de la revista, que son El Rayo y Lismark. Y vean, aquí viene Lismark, aquí ya con su hijo, ya había debutado el famoso hijo de, como Lismark, que también la dibujó Ángel Mora, y aquí también dibujaba, ya era el hijo de Lismark y Lismark. Y aquí viene otra vez otra de Así Fue. Precisamente hablamos hace rato de la legendaria batalla en la que pierde la máscara Carmelo Reyes 100 caras ante el Rayo de Jalisco. También fue dibujado por el maestro Mora, precisamente. Y bueno, aquí viene un poco la recreación de aquella batalla, aquella célebre lucha en la que la gente se quedó afuera, se cayó una barda de la arena. Ringo Mendoza, también alguien que fue recurrente, salió más veces de las que se imaginan Ringo Mendoza, nada más que aquí pues solamente tengo este número. Ahora sí, número 292 con Octagón, amo de los 8 ángulos, luchador favorito de Dan Lee. Y ahora sí, número cerrado, número 300 con Octagón. Bueno, pues Octagón en ese momento, el amo de los 8 ángulos con trazos de Alberto Ventura, era el luchador
más popular de México, como en su momento lo fue Místico, como ahora sería Rush. Y aquí viene otra vez vuelven a contar la historia del solitario, de otra manera, la historia de Lola Blanca en este pacto de sangre. Incluso aquí creo que en la gráfica se alcanza a ver cómo hacen este pacto de sangre del que ya hablé. Jaque Mate Pierrot, hablando de Pierrot, en ese entonces todavía Bocazas Pierrot, todavía no era Pierrot de Puerto Rico, era el Norberto Salgado, y bueno, la historia de cómo se enfrentan los intocables. Aquí se ven bien los intocables, los tres intocables: Masacre, Radamés Cocó, el tremendo Jaque Mate y por supuesto Pierrot Bocazas. Último Dragón regresa ahora acompañando a Kendo en esta revista del trazo de el maestro Martínez. Aquí está, trazo del maestro Martínez. Y aquí acompañado de Super Kendo o Kendo Star. Y ya vamos a acabar, por lo menos las que tengo a la mano. Y precisamente viene el santo. Precisamente el santo es de los últimos en aparecer. Y aquí estamos hablando del número 425. Primero viene esta historia que dice Yo fui el santo, que no es la historia de Rodolfo Guzmán Huerta. Esta es una historia ficticia. Con el santo sí, por ahí sí hubo la de la leyenda. Rayo Jalisco regresa ya en las últimas ediciones. 426, ya estamos hablando de 1993, ya diciembre. Y para 94 regresa el santo, ya en estas historias que lo hicieron famoso en las películas de corte totalmente fantástico. Los Dinamita regresan, ahora sí, los Dinamita contra el perro aguayo. Y lo que decíamos, Santo, en una historia de corte fantástico, ese es el 439. Y si mal no recuerdo, de aquí ya nada más salieron como 10 números después de pero precisamente ya aquí había problemas con los derechos de los personajes. Incluso se dan cuenta, la máscara del santo es un poco diferente, porque aquí ya era cuando los luchadores ya empezaban a decir, bueno, y mis derechos de los personajes, etcétera, etcétera, y regresaron el Piojo Negro y regresaron algunos otros personajes ficticios, pero obviamente la gente ya estaba acostumbrada a ver a los ídolos de carne y hueso en las historietas, y pues ya no fue lo mismo, la historieta fue cancelada y se acabó. Y hubo otros intentos, voy rápidamente a comentar un par de ellos. La misma Jaime Flores, que vendría de hacer, creo, después este concepto, Luchas Calientes, también con personajes totalmente ficticios. Y por ahí hay otra editorial que se llama Comics 2000, sacó esta que se llamaba Mega, que casi siempre el protagonista fue Atlantis, nada más salieron 6 números, en uno salió Brazo de Plata y creo que Brazo de Oro, y en otra apareció, no me acuerdo, otra estrella del consejo, pero de 6 números que salieron, 4 fueron de Atlantis, y bueno, se acabó la historia de estos. Y esta es, resumidas cuentas, la famosa historia de la legendaria historieta, o ya legendaria historieta, de Sensacional, de luchas que tanto han hablado por ahí. Ya les di una idea más clara de cuál es la cronología de los personajes y quiénes eran los participantes, cómo surgió esto de la idea y de la mente de Jaime Flores para todo el mundo, y la verdad hicieron las delicias de muchas personas, porque esas historietas hasta el día de hoy pues son muy socorridas, muy buscadas por coleccionistas, y sobre todo pues nos permiten tener a nuestros grandes ídolos. Black Magic también apareció, pues todos los estaban de moda, los villanos, en algunos más, otros menos, no tengo el dato exacto, pero yo creo que vamos a hacer un día la estadística, pero casi estoy seguro en que es entre The Killer, Rayo y Lismark, los tres personajes que más aparecieron en esta historieta. Y te digo, por ejemplo, de los que sí tengo registro que solo una vez aparecieron, fue Canek y Black Magic. Serían los dos que aparecieron solo una vez cada uno, porque Conan sí apareció como 6, 7 veces, que estaba de moda. Igual Octagon, ya vieron cuántas tengo yo de Octagon. Las tengo porque así es la vida, no porque digo, aprecio el trabajo de Octagon y la calidad y la fama que tuvo en los 90, pero no es uno de mis luchadores favoritos, como sería Blue Demon Jr., como sería el propio Canek precisamente, y algunos otros de los que aquí vimos. Aquí realmente lo que me interesaba, aparte de los luchadores, pues era el trazo de los dibujantes. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y pues sigamos conmemorando el Día Nacional de la Lucha Libre. Hasta luego.